a todos. Les doy la bienvenida a este webinar titulado Radioterapia Intraoperatoria Flash. Mi nombre es Alvin García y durante la mañana de hoy voy a estar moderando este evento. Yo soy físico médico y soy parte del equipo de física médica en Delec Científica Argentina. Hoy tenemos un webinar muy esperado con una eminencia como es el doctor acá presente, el doctor Felipe Calvo. Primero me gustaría saludarlo y para luego darle la palabra. Buenos días, profesor Calvo. Es un gusto contar con su participación. Buenos días, Alvin. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. El profesor Felipe Calvo es catedrático de Oncología Radioterápica en las Universidades Complutenses y de Navarra. Además, es el director del Departamento de Oncología Radioterápica y director científico de la Unidad de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Eh, en Delec Científica conocemos hace tiempo el trabajo del profesor Calvo y la idea de hoy es que nos pueda contar su experiencia con Flash, lo cual es una información novedosa y fresca, porque son las primeras investigaciones que se vienen desarrollando con este avance. Antes de darle la palabra al doctor Felipe Calvo, para que avance con su presentación, quisiera realizar algunos agradecimientos. En primer lugar, al profesor Calvo por su tiempo de dedicación en la enseñanza y transmisión de sus conocimientos e investigaciones, a la fábrica CID Sordina, que colabora en la organización de este evento, a todas las sociedades científicas y a la Cámara de Comercio Italiana por difundir este evento y, bueno, por supuesto a todos los asistentes que se conectan en la mañana de hoy para conocer más sobre estos avances que sin lugar a duda están generando un cambio en el paradigma de los tratamientos oncológicos. Eh, Antes de continuar y comenzar con el webinar, menciono algunos detalles técnicos. El webinar va a estar siendo grabado, así que después lo van a poder encontrar en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Y una vez que el profesor Calvo finalice con su presentación, pues tendremos un momento para las consultas. Las preguntas las van a poder, perdón, las van a poder ir escribiendo en el chat. Nuestro host lo va a estar recopilando esa información y bueno, al finalizar vamos a estar atendiendo estas preguntas. También llegada a la parte final del webinar, vamos a estar abriendo los micrófonos para poder interactuar directamente con el profesor Calvo. Ahora sí, le doy espacio al profesor Calvo. Por favor, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla y la presentación. ¿Ya la ven? Todavía no lo vemos, doctor. Un momento. ¿Ahora? Ahora sí, excelente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo considero de verdad un honor y un privilegio muy grande. Sé cuántas personas están tan lejos de mí, pero tan cerca de mí ahora, en este momento, y lo valoro mucho. Tengo muchos amigos en toda América Latina, muchos antiguos alumnos, muchas personas muy entrañables y conocidas, y que me den la oportunidad de hablar a mi edad del futuro es grandioso. El futuro que tenemos por delante en términos de Flash, es probablemente el paradigma más interesante para trabajar e interesarse por él. E interesarse por él desde este mismo momento. Conviene no tener la sensación de que esto tecnológicamente está muy lejos, está muy cerca, Flash, y probablemente se pueda revolucionar la manera de hacer práctica clínica en un tiempo finito. Por eso he puesto un horizonte 2024, porque sé que la tecnología va a estar disponible en 2024, la tecnología de electrónicas intraoperatorias es probablemente la que tiene más sentido considerar en el corto, medio y largo plazo. Agradecer a Delec y así la invitación y la oportunidad de estar con tantos amigos.
Mirad, hace muy pocas semanas nos tuvimos los oncólogos radioterápicos del mundo entero que desayunar este terrible titular del New York Times. Inmediatamente después de ASCO, o incluso en pleno ASCO, el New York Times lo que destaca de ASCO en su titular es que la radioterapia es brutal, tiene efectos brutales. Eso es opinión pública porque es opinión publicada y eso a todos nosotros nos obliga a hacer un esfuerzo por cambiar esta manera de evaluar una forma de tratamiento oncológica tan valiosa, tan positiva y tan extendida como es el uso de la radioterapia moderna. Con esta provocación os quiero enseñar un poco la charla que he preparado para vosotros. Me gustaría, en España, en castellano, mi madre hacía bordados, damos puntadas con hilo, ¿eh? Tenemos las ganas de coser las cosas y yo quiero coser el uso de radioterapia con las nuevas tecnologías y con la disponibilidad de los modelos clínicos y de las preguntas clínicas que tenemos hoy en día. FLASH es totalmente disruptivo en términos de biología. Comentaré y elegiré unos cuantos estudios. A mí, personalmente, la radiobiología del modelo animal no me interesa mucho. Me interesa la radiobiología de la rata humana, del modelo humano, que es el que realmente mueve la práctica clínica. Mencionaré la biología de FLASH y la gran sorpresa que supone. Hablaré de radioterapia intraoperatoria como una tecnología que ya está bien establecida en todo el mundo avanzado, es curativa, es menos tóxica y la tecnología que la permite es muy accesible. Y al final comentaré los datos más recientes de FLASH en términos de evidencia clínica y en adelante. Vosotros, como yo, no podéis decir que esto os lo sabéis. Yo no me lo sé porque lo he estudiado. Pero ni en la literatura científica, ni en los años de formación, ni en los años de formación que yo he formado a otros, había suficiente publicaciones, suficiente evidencia como para decir que FLASH estaba en la cultura radioterápica oncológica antes de 2020. Antes de 2020 prácticamente no hay citas bibliográficas sobre las que estudiar. Cuando yo era residente, cuando trabajé en la clínica en Pamplona, cuando trabajé en Estados Unidos, en Marañón y ahora nuevamente en la clínica en Madrid, esto era un elemento totalmente desconocido, ni siquiera llegaba a nuestras sesiones clínicas o a nuestros libros. Hoy en día, FLASH, a través de lo que conocemos con haces de electrones, tanto en humanos como en animales como in sílico, es un paradigma en construcción real. Y normalmente cuando doy charlas de FLASH, esta diapositiva la pongo al final y hoy he decidido ponerla al principio, porque quiero que os llame la atención, que os deslumbre. Esto es un modelo de carcinoma epidermoide espontáneo o a veces provocado en los gatos, antes de tratarse con radioterapia FLASH, a los 7 meses de tratarse con radioterapia FLASH y a los 14 meses de tratarse con radioterapia FLASH, radioterapia conformada, lo veis ahí abajo, incluso con un esquema de planificación, y en un estudio de escalada de dosis de 20 a 40 grays administrados por debajo del segundo. En este caso son 40 grays. 40 grays son capaces de hacer este tipo de evolución biológica, erradicación y reparación en este nivel de calidad. Si esto es así en el modelo de gatos, lo que será en el modelo humano. FLASH es, para las personas que estamos en el mundo académico europeo, número 1 en publicaciones
en la revista verde de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica, de la ESTRO. Lo fue en el año 21, era el tema más publicado con mucha diferencia, y no solamente era el tema más publicado, sino que era el tema más consultado, más downloaded. Aquí tenéis el número 1, era profesor Bugis, y todos los que están recuadrados en rojo son artículos flash en el primer, no primer cuartil, en el primer decil de los artículos más consultados de la revista verde. ¿Qué hay debajo de Flash en términos de estructura de la materia, de biología, pero entendida más allá de la biología, entendida en los niveles estructurales moleculares? Pues estamos intentando interpretar un efecto tan prodigioso como el de Flash utilizando los conocimientos que tenemos de otro tipo de radioterapia, de la radioterapia fraccionada, de la radiobiología de los años 70 y 80. Y tendemos a utilizar los mismos recursos para entender un fenómeno nuevo en términos de observación. Lo que está claro en Flash, y esto es un análisis nano-bio-Flash en modelos progresivos de células y de tejidos, es que hay probablemente mucho más radical libre, suelto, hay un efecto de reparación del tejido normal increíble, muy superior al efecto de reparación por fraccionamiento, y que todo esto tiene tiene que tener una expresión molecular que todavía no conocemos bien. Las especulaciones sobre cómo funciona son especulaciones, os lo digo como clínico. Yo esto lo he estudiado todo lo que he podido y actualizado todo lo que he podido, y me parece que está todavía para una interpretación del hallazgo clínico a el entendimiento molecular muy lejano. Es muy probable que Flash tenga que ver mucho con lo que el último premio Nobel en medicina sintetizó. Dijo que la biología era líquida. Tiene mucho que ver con que todo el modelo de vida, la vida es movimiento y la vida es líquida. Y probablemente el efecto instantáneo de ionización tiene otro modelo de reparación completamente diferente al que conocemos hasta ahora. Tendrá que ver el oxígeno, pero no probablemente solo el oxígeno. Es muy peculiar que hay un efecto de reparación muy claro en tejidos normales. Hay una ventaja enorme en reparación de tejidos normales, y no existe una ventaja equivalente en control tumoral. Control tumoral es equivalente, parecido, con dosis únicas masivas por debajo del segundo y formas de fraccionamiento que se aproximan al fraccionamiento convencional que utilizamos en la clínica. Os recomiendo este artículo, es un gran artículo, es de la gente de Oxford. Han hecho una recopilación de los datos, de los mejores datos que hay en la literatura en experimentación animal. Está muy ordenado, está muy bien tabulado, tiene los datos del modelo animal, tiene los datos del modelo de tumor, tiene los datos de las dosis, etc. Y en resumen, lo que se puede decir es que existe en modelos animales un efecto diferencial bien claro sobre células inmunes. Esto es fácil de entender, porque la irradiación de la sangre instantánea no es lo mismo que la irradiación de la sangre en fraccionamiento convencional. Son dos niveles diferentes de daño, y es fácil de entender que los linfocitos que median la respuesta inmunológica están preservados en Flash. Tiene un efecto inexplicable y difícilmente entendible todavía sobre las neuronas, y os enseñaré ejemplos de la capacidad de proteger dendritas y también del aprendizaje de los animales, sobre la fibrosis pulmonar y sobre los órganos abdominales. Mirad, de este artículo aquí tenéis una tabla que es excesivamente farragosa, pero que yo os la simplifico. A la izquierda tenéis que son todos modelos in vivo.
y que algunas veces son gatos, a veces son cerdos, a veces son ratas y a veces son embriones. Y lo que tienen es una diferencia significativa en protección de tejidos normales, y el rango de dosis que se administra por experimento está entre 8 y 50 grays. Cuando es flash es por debajo del segundo, y que existen varios tejidos normales que se ven que tienen un factor de protección favorable al uso de la supertasa de dosis en el cerebro, en la piel, abdominal, en todo el cuerpo y en el tamaño. Un par de ejemplos sobre tejidos normales. Este es un experimento muy mencionado en cerebro de rata. Mirad cómo hacen la conformación. La conformación la hacen como cuando yo era residente en mis años de formación hace 40 años, un poquito de plomo. Y ahí tenéis el cerebro expuesto con unas de electrones. Y aquí tenéis el prodigio. El prodigio es que cuando comparan dosis por debajo del segundo o dosis en administración convencional, las dendritas del control se parecen mucho a las dendritas de los ratones tratados con flash y son muy diferentes y estadísticamente significativa a la pérdida, a la depleción de dendritas en los animales tratados de forma convencional. No solo eso, esas dendritas son funcionales. Esas dendritas permiten a los animales que han sido tratados con tasa de dosis flash recordar funciones que se les ha enseñado de forma estadísticamente significativa, de manera que se parecen a los controles, a los que no han recibido nada de radiación, mientras que los que han recibido radiación con tasas de dosis convencionales han perdido esa capacidad de ser funcionales en el recuerdo de un aprendizaje. Stanford, MD Anderson, Indianapolis y Vanderbilt hicieron uno de los experimentos más elegantes que hay, es irradiación abdominal total con un modelo de tumor peritoneal, en el cual podían ver las dos cosas, el tumor peritoneal como respondía y las criptas intestinales, un modelo de un tejido especialmente sensible a radiación, como respondían entre flash y tratamiento convencional con radiación. Había una diferencia abismal, no sobrevivían al tratamiento convencional ninguno, mientras que se mantenían vivos a largo plazo con flash y con criptas suficientemente reconocibles los ratones tratados con tasa de dosis masiva. No había mucha diferencia en términos de convencional y flash en número de lesiones tumorales en el peritoneo, pero sí la había con los ratones que no habían recibido ningún tipo de radiación. Y una vez más, estas criptas intestinales eran funcionales, los excrementos de flash se parecían mucho a los excrementos de no tratados, mientras que en convencional había una diferencia grande. Hasta ahora he hablado de tejidos normales, ahora voy a hablar de modelos tumorales. Modelos tumorales, os enseño otra vez la tabla de Oxford, en la cual describen o ratones o gatos, en este caso, no hay cerdos ni embriones, y os describen las dosis que se administran de radiación y el tipo de haz de radiación que se emplea. Por hacerlo corto, lo que hay es igualdad de control en términos, o equivalencia de control en términos de tumor, aunque existe una descripción de retraso en el crecimiento en el caso del flash. Durante meses aquí se acababa mi reflexión sobre la biología, las bases biológicas y los datos que teníamos. Pero para vosotros y para esta sesión me lo he estudiado un poco más y he buscado otras referencias y otras preguntas y otras cuestiones que nos permitan acercarnos a flash con más sentido, con más madurez. Cualquier dosis, cualquier modelo
¿Qué alteraciones hay a largo plazo? Cualquier dosis quiere decir, la pregunta es, bueno, estamos hablando de dosis muy altas, dosis masivas. Uno de los grandes enigmas de la radioterapia clínica es cuál es la dosis ablativa. Todavía estamos en eso. Probablemente está cercana a los 30 Grays, pero en dosis única. Pero todavía no lo hemos definido, no lo hemos definido en todos los modelos, no lo hemos definido con respecto a los tejidos normales, hay mucha pregunta ahí. En cualquier modelo, bueno, es que no tiene nada que ver un gato, un cerdo y una rata humana. Somos biologías diferentes, nos parecemos, pero no tanto. Y en la reparación es muy distinto también. Y en términos de largo plazo no había publicaciones de FLASH. Era muy difícil encontrar estudios que estaban diseñados para que los animales sobrevivieran más de 12 meses, más de 12, 14, 15 meses, prospectivamente buscando ese dato. Bueno, pues los que hay con 31 Grays ocasionalmente se producen necrosis, se producen preservando la piel. Y la zona de tumor reparado, necrosis en las mucosas, es decir, que es probable que el efecto FLASH vaya protegido y que haya que aprenderse también histogramas de dosis volumen y límites de dosis. Esto fue el único de 16 gatos tratados con 31 Grays. Con cerdos, también en dosis de 31 Grays, en dosis única, por debajo del segundo. Aquí están los efectos a largo plazo, a 9 meses, a 10 meses por radioterapia, en un hombro, en dorsales, en la piel. Hay fibrosis, hay reparación, hay alteraciones, no hay indemnidad, pero estamos hablando de cerdos y los cerdos tampoco tienen la biología humana. Y esta es la única mención que voy a hacer a FLASH y otros potenciales que pueda haber en el futuro, que los va a haber enormes, en combinación con inmunomoduladores y con el propio progreso de la medicina y de la farmacología oncológica. En FLASH lo que sabemos hasta ahora, lo que hay es una reparación distinta de los tejidos normales. Y para que haya reparación distinta de los tejidos normales, tiene que haber un proceso inflamatorio diferente al que se ve en irradiación convencional. Y muy probablemente FLASH se puede explotar de una manera clínica muy brillante con inmunomoduladores. No solamente inmunomoduladores de acción antitumoral, sino inmunomoduladores de acción antiinflamatoria, de inmunocompetencia, de promoción de la inmunocompetencia por parte de los pacientes. 2 diapositivas resumen. Os habéis fijado que me he escapado de cualquier tipo de análisis sobre física de radiaciones, pulso de FLASH, etc. Lo hago porque siempre he tenido un enorme respeto por el trabajo que tienen que hacer los físicos. Hay una parte inicial del FLASH que es ponerse de acuerdo en cómo sale FLASH, cómo se administra FLASH y a qué llamamos FLASH. Bueno, toda esa parte la dejo en manos de físicos. Les pido que cuando llegue a la clínica sea un proceso reproducible, controlable y seguro para los pacientes. Por ahora lo que está publicado es masivamente con electrones, excepcionalmente con protones y excepcionalmente con fotones. De hecho, con fotones es prácticamente imposible tener FLASH, tanto en tejidos normales como en control tumoral. Los electrones mandan en la evidencia publicada y por lo tanto es probablemente la de radiación que mejor se acerca a la clínica en el uso humanos. Los protones, para desarrollar FLASH, yo tengo la fortuna de estar trabajando en una de las primeras unidades de protonterapia en España, la primera unidad de protonterapia japonesa en Europa. La semana que viene trataremos al paciente 800, tenemos una experiencia ya probada, estamos fuera de la curva de aprendizaje, pero para que lo tengan claro,
esta es una inversión que no, o sea, trabajar con protones con flash es para ustedes, desde luego, y para nosotros también, los que tenemos protones, una cosa a cuestionar. Esto es una inversión de 40 millones de euros, donde poder tratar y experimentar con un haz flash significa bloquear una sala de tratamiento. Una sala de tratamiento que está construida y hecha para tratar a los pacientes convencionales. Protones tendrá una dificultad muy grande en el último congreso de Flash Internacional, muy grande para llegar a la clínica, simplemente porque no se adapta bien a los recursos tecnológicos y al uso de la práctica clínica. De hecho, cuando se analiza, y aquí os enseño una gráfica de una reflexión, donde está Flash más cercano es a la radioterapia intraoperatoria con electrones. En términos de uso clínico está muy cerca. Vamos a hablar un poco de radioterapia intraoperatoria con electrones. Para mí es fácil, llevo muchos años trabajando, pero me importa más que sea fácil para ustedes, para vosotros. Que lo veáis con una mirada de esto es posible, esto es factible. Mirad, control local en oncología es condición sin la cual no hay curación. O sea, no está descrito un enfermo vivo a largo plazo oncológico sin control local. De tal manera que está muy bien prevenir metástasis, está muy bien mejorar el tratamiento sistémico, pero donde está necesario es en control local. Nosotros necesitamos contribuir con cirugía y con radioterapia a que los enfermos sean capaces de superar ese riesgo de control local. La radioterapia intraoperatoria con electrones está publicada de forma abundante en los últimos 40 años en el 70% de las enfermedades curables con la combinación de cirugía y radiación, en sarcomas, en páncreas, en gastroesofágico, renal, rectal, pediátrico, oligorrecurrencias ginecológicas, pulmón y cabeza y cuello. Todo eso tiene abundante dato bibliográfico disponible. Se hizo en los 20 primeros años transportando pacientes y se ha hecho en los 20 últimos años con tecnología adaptada, miniaturizada, que cabe en un quirófano que está lleno de maquinitas y lleno de cosas de anestesiólogos y de radiólogos. Un acelerador lineal miniatura al uso, los que hay ahora con el que yo trabajo, cabe perfectamente en un quirófano y no molesta. Su uso sigue teniendo la enorme ventaja del tratamiento homogéneo de espesores de tejido. Somos capaces de añadir al margen quirúrgico un margen radiobiológico, pero controlado, tratando desde 0,5 centímetros hasta 2,5 centímetros de espesor de forma homogénea. Es una de las alternativas y es un must, es una necesidad para muchos pacientes con cáncer de mama que se tratan con irradiación parcial o con BOOST. Se puede tratar y se debe de tratar guiados por la imagen intraoperatoria mediante ultrasonido. Es muy fácil hacerlo. Desde el punto de vista de definir la zona de tratamiento, el ultrasonido puede marcar con tinta la zona central del target, elegir las diferentes energías de electrones es instantáneo, es decir, a ver el banco de isodosis que tenemos y tomar la decisión, y tanto en el nivel internacional como en las sociedades científicas nacionales europeas, existe un reconocimiento del uso de radioterapia intraoperatoria con electrones en múltiples localizaciones tumorales. Esta es la última vez que revisé NCCN y hay mención a radioterapia intraoperatoria con electrones como mejor opción dosimétrica, en todos los tumores que están bien. El cáncer de cervix, recto, páncreas, sarcomas, endometrio, canal anal, mama y pediátrico, y con irradiación parcial de la mama en cáncer de mama.
Estas son 6 guías de los 2 últimos años de la ESTRO. Los compañeros de ESTRO nos hemos puesto de acuerdo y hemos dejado por escrito formas de trabajo en lo que uno se puede incorporar y utilizarlo en práctica clínica sin desarrollar estudios experimentales, haciendo simplemente estudios de registro, seguir la guía de la ESTRO, y es suficiente como para tomar decisiones adecuadas sobre los pacientes que tienen cáncer de mama, cáncer de recto primario localmente avanzado, recurrente, cáncer de recurrente, sarcomas y cáncer de páncreas. Y aquí veis casi 20.000 pacientes publicados, no tratados, publicados, de más de 100 publicaciones en los últimos 40 años, y cómo se ha ido construyendo la evidencia. Cáncer de mama llegó el último y es el que más evidencia tiene ahora mismo en términos numéricos, métricos. Tiene muy buena evidencia cáncer de recto, sarcomas y cáncer de páncreas, que fueron muchos de los tumores, modelos de tumores originales. En términos de control local y supervivencia a largo plazo, lo que está publicado con radioterapia intraoperatoria está en el rango alto de las formas de intensificación de cirugía y radioterapia en los modelos que he mencionado, en el rango alto. Nadie ha dicho que esto es de alto riesgo y que va a haber más recaídas, no las hay. Y sobre todo, nadie ha comunicado el rango alto en la toxicidad, sino el rango bajo en la toxicidad. Son dos ventajas que permiten hoy en día mirar a la radioterapia intraoperatoria con electrones, con tecnología miniaturizada, con tecnología moderna, sin transportar pacientes, como describo en esta diapositiva. Es una forma optimizada de tratamiento local del cáncer. Es un programa innovador en un hospital, convierte a los oncólogos radioterápicos en personas reconocibles en quirófano, reconocibles en los comités de tumores, reconocibles en trabajar hombro con nuestros colegas quirúrgicos. Es curativa para más de 10 tipos de cáncer, no estamos haciendo variación, estamos ayudando a los márgenes estrechos a ser controlados, a tener control tumoral. Está basada en la evidencia, las publicaciones están disponibles para todos y han sido revisadas múltiples veces. Es radioterapia adaptada al riesgo, Y el modelo que mejor define esto es cáncer de mama, donde adaptada al riesgo puede ser irradiación parcial, dosis única, o adaptada al riesgo puede ser BOOST, el boost intraoperatorio en el tiempo de la tumorectomía. Y ese boost puede estar adaptado al riesgo, puede ser escalado en caso de triple negativo o de pobre respuesta a la neoadjuvancia, o de escalado en el caso de muy buena respuesta y mejores factores moleculares pronósticos, de manera que es adaptada al riesgo. Y finalmente es eficiente, es coste eficiente. A los gerentes de los hospitales, a los directores de hospitales, les podéis decir de mi parte que esta inversión en esta tecnología produce menos frecuentación hospitalaria. Muchos pacientes pueden recibir parte de la irradiación como intraoperatoria, produce menos desplazamientos, está mejor adaptada a la rutina de la vida de las personas y se combina muy bien con radioterapia externa de alta precisión hipofraccionada, de pocas fracciones. Por lo tanto, es radioterapia dosis densa y muy eficiente en términos clínicos. Los médicos jóvenes que me rodean y me han rodeado durante muchos años en esta especialidad saben que yo ya no estoy en la evidencia no es que me aburra, la evidencia yo la admiro porque es publicación de mucho trabajo de muchos colegas, pero lo que realmente me interesa es lo que hay más allá de la evidencia, la innovación, me sigue interesando mucho. ¿Cómo se puede hacer innovación con radioterapia intraoperatoria, con electrones en el contexto de FLASH? Pues en el contexto de FLASH habrá que construir aceleradores lineales que tengan ese output,
que liberen dosis de más de 30 grays por debajo del segundo, 30, 40 grays por debajo del segundo. Hay que hacer eso. Habéis visto un vídeo al principio en el cual se enseña pues, todo el trabajo que se está haciendo en hacer muy fácil el procedimiento de radioterapia intraoperatoria, pero lo que necesitamos es el haz, que el haz sea así. Y hay que probar ese haz. Esta es una diapositiva del profesor Portmans, que nos intercambiamos diapositivas. Es un amigo entrañable y me deja muy claro que una vez tengamos el haz y el equipamiento miniaturizado, hay que hacer estudios de tejidos en animales más grandes y en animales más parecidos al humano, y hay que hacer ensayos clínicos con diseños que sean apropiados para electrones. Os tengo que decir que animales, concretamente el beagle, el perro beagle, fue estudiado a principios de los años 80 masivamente en términos de dosis únicas escaladas de electrones por la Escuela de Veterinaria de Kentucky. Dudo ahora. Bueno, están muy bien publicados y ahí tenéis escaladas de dosis y tolerancia de tejidos normales, la aorta, la cava, el corazón, la vía biliar, el duodeno, etcétera, a escalada de dosis con dosis única electrones. Este mismo análisis está hecho con dosis escalada pero moderada en electrones boost, más un componente de 50 grays de radioterapia externa, que era como se utilizaba en aquellos tiempos. ¿Por qué menciono estos estudios? Porque son un tesoro para el desarrollo de FLASH. Solo hay que seguir estas pautas para reproducir el mismo tipo de análisis en FLASH, en el output FLASH, y buscar las tolerancias, los rangos de tolerancias para llevarlo al uso clínico. Por lo tanto, tecnológicamente estamos desarrollando FLASH experimental, pero moviéndonos a toda la versatilidad que necesitamos en quirófano con aceleradores miniaturizados, y tenemos que definir las dosis. En FLASH hay mucho dinero invertido en los Estados Unidos. Este es un artículo reciente en el cual dejan bien claro que hay que dar el paso clínico y que ese paso clínico hay que darlo con criterio de uso optimizado, es decir, de utilizar lo que ya conocemos, escalando la dosis, moviéndonos a dosis única, probablemente, pero todo esto hay que llevarlo a una forma estructurada de generar conocimiento, es decir, por fases 1, fases 2, fases 3, etcétera, y eso va a requerir que haya apoyo para la investigación clínica con FLASH. ¿Qué modelos hay? Vuelvo a la diapositiva de globitos de la revisión masiva de la literatura para FLASH. FLASH se puede mover rápidamente al modelo cáncer de mama y se puede mover rápidamente a los demás modelos bien validados y con guías de uso en sarcomas, en cáncer de recto, en recidivas y en cáncer de páncreas. Estamos hablando, en el caso de cáncer de páncreas, de una enfermedad que, si es irresecable, tiene fácil progreso a través de comités de ética para el uso de FLASH como alternativa potencialmente curativa. ¿Y cuánto o qué cosa queremos hacer con FLASH? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las propuestas que hay ahí que hay hoy entre expertos en la práctica clínica sobre el conocimiento que hay en las guías? Pues la propuesta es una escalada moderada de dosis. Ir haciendo estudios de 10, 15, 20, 25 y probablemente 30, y ahí nos quedamos. Aquí tenéis en esta tabla la propuesta que hay de dosis escalada, dependiendo de los tejidos que estén dentro del volumen de irradiación. No es lo mismo tener grandes vasos que tener nervio periférico. Nervio periférico es sensible
a dosis altas de irradiación única. Grandes vasos es extraordinariamente resistente. No es lo mismo tener suturas vasculares que no tener suturas vasculares. Y por lo tanto, existe un mundo en el que hay que ir adaptando la escalada de dosis, porque FLASH es biológicamente diferente a el target, a los tejidos que están en el depósito de dosis. Con electrones intraoperatorios es seguro, es factible adaptarnos al progreso de la cirugía, a la mejor cirugía posible. Acabamos de publicar la experiencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y también en la clínica de la Universidad de Navarra, utilizando cirugía mínimamente invasiva y electrones intraoperatorios, tanto en procedimientos laparoscópicos como en procedimientos robóticos. Ahí tienen en la parte de abajo cómo caben bien en un quirófano normal un Da Vinci y un LIAC. Caben perfectamente y son capaces de bailar juntos, son capaces de producir un acto terapéutico unidos. Protones e intraoperatoria. Bueno, pues para los que tengamos protones e intraoperatoria hay modelos de pacientes que se beneficiarían extraordinariamente de que los dos haces sean FLASH en términos biológicos. Aquí tienen un retroperitoneo de un cáncer de cérvix rescatado con protones y re-rescatado con radioterapia intraoperatoria. Si estos dos haces son de FLASH, la tolerancia tiene que ser muy superior. Y un ejemplo de un cáncer de páncreas inoperable, exactamente igual, tratado preoperatoriamente con quimiorradiación con protones, donde la tolerancia está muy mejorada en términos de tejidos normales intraabdominales, centroabdominales, y donde no haciendo resección, la dosis que se administra con radioterapia intraoperatoria es enormemente protectora de los tejidos normales del abdomen superior que se pueden desplazar. Y un último ejemplo de un rescate de un ganglio positivo después de una irradiación radical con protones, en la cual nos quedaba la duda de qué poder hacer con ese ganglio, no tenía plano radiológico sobre la estructura vascular, y lo que hicimos fue, esta era la situación preoperatoria, y lo que hicimos fue, y es el único vídeo que os voy a enseñar, pues intentar acercarnos al ganglio con, ahí están viendo los vasos, después de la resección sobre el margen quirúrgico. Así es como se quita un aplicador y así es como se ve el lecho quirúrgico después de haber sido tratado, marcado con tinta china o con cualquier otro marcador que se pueda utilizar. Por lo tanto, electrones intraoperatorios se mueven muy bien en la promoción de control local en tratamiento del cáncer. Se pueden adaptar a múltiples situaciones quirúrgicas, situaciones clínicas de forma individualizada. Yo estoy en la oncología personalizada, yo me la creo. La creo en lo molecular, en lo mutacional, y me la creo en lo quirúrgico y en lo radioterápico también. Que llevamos muchos años desarrollando formas de adaptación y de personalización únicas a través de la dosimetría. Y finalmente os enseño lo más reciente. Lo más reciente para mí es poneros en línea 3 publicaciones de radioterapia intraoperatoria con electrones y el potencial de FLASH. Os las he mencionado una a una. Hay abundante literatura y espacio para introducir electrones FLASH en la práctica clínica a través de radioterapia intraoperatoria. Hay, seguro, mucho soporte con dinero de becas y de proyectos, donde el hospital se puede beneficiar también de ello para desarrollar tecnología FLASH. Y os voy a enseñar a los humanos. Los humanos este es el humano más humano de todos, el más antiguo de todos, el del profesor Ruiz, un linfoma cutáneo resistente a múltiples líneas de quimioterapia y a múltiples procesos de irradiación, que fue tratado con unas FLASH
y que evolucionó haciendo un poquito de edema y posteriormente una recuperación prácticamente ad integrum. Arriba está antes y al cabo de 3 semanas con un poco de edematización del plano subcutáneo. Si ponéis en PubMed clinical, a ver qué hay aquí, flash radiotherapy, pues eso, veis que solamente hay una referencia que hace mención a publicación en humanos más allá de la del profesor Budis. Y se trata, no sé qué he hecho, y se trata de un estudio que se presentó formalmente, está ya publicado en JAMA Oncology, se presentó formalmente por extenso en Barcelona hace unos meses, en el cual se estudia flash de protones 8 Grays en pacientes con metástasis óseas a título de factibilidad y seguridad. Lo que describen es 8 Grays en extremidades, en metástasis dolorosas, con tamaños relativamente limitados y sin hacer solapamiento de campos. Este es el único ejemplo que publican, en el cual utilizan el haz de protones y lo utilizan, curiosamente, para los que trabajamos con protones, lo utilizan en la peor fase del haz, no en el pico de Bragg, sino en la parte inicial, que es donde el depósito de la dosis es menor y hay que forzar más a la máquina a acumular el efecto. Los tejidos normales que se estudiaron fueron piel, hueso, músculo, áreas linfáticas y tejidos conectivos, y lo que se vio fue que hubo una respuesta del dolor, pero no completa, en un porcentaje de pacientes, una respuesta objetiva radiológica, pero no completa. 2 de los pacientes eran mielomas. 8 Grays y metástasis óseas es un modelo que está bien científicamente para desarrollar el conocimiento, pero no es lo que en la práctica clínica necesitamos con esta maravilla que puede ser biológicamente flash. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que llevarlo a los pacientes graves y a las situaciones donde no tenemos una alternativa de tratamiento mejor. Esto lo he mirado hoy para vosotros. Este es un pequeño regalo de mi tiempo para vosotros. Estos son los 3 estudios que hay en ClinicalTrials.gov, en el gran registro de ensayos clínicos y estudios clínicos norteamericano, que es el mundial, es el mejor que hay, en el cual está el estudio que acabo de comentar de 8 Grays, que está en fase no reclutando, está en fase de seguimiento. Hay una propuesta de estudio para melanoma por el profesor Budis, donde los rangos de dosis ya son como tienen que ser, entre 22 y 34 Grays, dependiendo de la cantidad de enfermedad volumétricamente que se trate. Es para melanoma satelitosis y no escalan la dosis aunque el volumen sea mayor, simplemente lo comparan. Y hay uno que está abierto y reclutando, que son carcinomas epidermoides de piel, en los cuales T1 se trata con 22 Grays, una sola fracción, flash, y T12 se tratan con 6 Grays en 5 fracciones, flash, radioterapia Por lo tanto, hay terreno. Esto es nada para lo que se puede hacer con electrones flash en el momento que la tecnología esté disponible. ¿Alguna cosa más? Porque yo os tengo mucho respeto y sé que os habéis preparado también el tema y lo habéis estudiado. Pues sí, hay más cosas. ¿Se podrá hacer esto con electrones externos en vez de intraoperatorios? Pues hay las primeras medidas in silico. Esto es in silico, esto no son clínicos. Y los electrones externos, bueno, se pueden empezar a explorar sistemas de planificación que estimen haces convergentes de electrones. Eso para nosotros hoy en día no es fácil de intuir, pero se pueden hacer estudios. Y también todo lo que es la nueva radiobiología de la radiación en rejilla,
donde hay zonas de tejido que se dejan sin exponer a radiación y zonas de tejido que se exponen a dosis masivas de radiación. Este es un ejemplo también in silico, es decir, en la pantalla del ordenador, donde se ve que dosimétricamente los electrones con dos campos laterales o con múltiples campos adyacentes se comportan mejor que una VMAT en términos dosimétricos respecto al resto del tejido normal. Plus, os aseguro que por los datos animales que hay, son suficientes para considerarlo un paso enorme en el potencial de la radioterapia en el futuro. Ese mal titular, ese pésimo titular de New York Times sobre la brutalidad de la radioterapia, es ridículo que hoy en día sigamos con ese asunto. Flash trabaja en tejidos normales. La radioterapia del futuro es radioterapia de tejidos normales. La radioterapia en protones es radioterapia de tejidos normales. Y eso construye en calidad de curación, en calidad de vida, etc. Si os tengo que hacer una reflexión final, estratégica, como el jugador ese de ajedrez que hay ahí, os diré que yo quiero mover la radioterapia hacia radioterapia de dosis única o casi. Si pudiésemos convertir toda la radioterapia de dosis única, nos convertiríamos en el sistema más eficiente de tratamiento oncológico, porque es más eficiente que la propia cirugía. La propia cirugía necesita todo un espacio, un tiempo, un soporte, etc. Trabajando con ellos, ya lo tenemos ganado. Y si no, cualquier forma de radioterapia intraoperatoria o de electrones intraoperatorios de alta precisión y externa hipofraccionada. Esos son, en mi criterio, los elementos de progreso reales y cercanos que hay en la práctica clínica. Los de Oxford, con los que empecé, terminan su artículo. Oxford tiene su lema, es una maravilla, es el Dominus Illuminatio Mea. El Señor sea mi luz. Pues eso, la luz que necesitamos todos para el progreso. Los de Oxford lo ponen diciendo que Flash es real, Flash, por los datos de la experimentación animal, tiene un comportamiento biológico diferente, permite escalar la dosis, permite llegar a dosis que antes eran en animales pequeños, probablemente letales, y radioterapia intraoperatoria es probablemente la transición clínica más disponible. Y aquí os dejo, mirad. Este era el hilo del bordado, la puntada con hilo de las puntadas que daba mi madre bordando. Y este es el bordado, que es un gallo, que soy yo, y os estoy despertando vuestras inteligencias y vuestro espíritu de mejora y de innovación. Estoy cantando por la mañana temprano para que todo el mundo se espabile y empiece a trabajar mentalmente e institucionalmente dentro de cada hospital, dentro de cada servicio, en la posibilidad de acercar Flash a los pacientes. Es disruptiva la biología y la dosis única simple y la dosis única no sabemos todavía cuánto va a poder ser. Tengo auténtica curiosidad por saber cómo se va a comportar entre 25 y 30 days en el humano Flash. La intraoperatoria es claramente una modalidad que está ya hoy en día en la cabecera del enfermo. En la cabecera del enfermo, los hospitales que tienen radioterapia intraoperatoria con aceleradores lineales miniaturizados tienen una actividad continua. No hay paso atrás. Los cirujanos valoran la contribución de radioterapia intraoperatoria con electrones. Hoy en día está ya en la cabecera del enfermo. Y en términos de ensayos clínicos y de explorar la escalada de dosis y los nuevos fraccionamientos, las nuevas oportunidades que hay, pues hay que desarrollar ensayos clínicos, muy probablemente basados en las guías,
y que sean lo más simplificados posible. Registros prospectivos donde se pueda analizar tolerancia de tejidos normales a largo plazo. Con esto os doy las gracias, me pongo a vuestra disposición y que sepáis que yo he disfrutado más que vosotros. Excelente, doctor Calvo. Muchísimas gracias por su presentación, fue excelente. Muy interesante toda la información que nos compartió durante la presentación y los datos que nos dio de cómo Flash se posiciona realmente como una técnica de tratamiento muy prometedora y que, bueno, estará disponible en el corto plazo, como usted nos comenta ahí, en el 2024, que es ya muy poquito tiempo falta. Ahora me gustaría darle lectura a algunas de las preguntas que nos han enviado a través del chat. Eh, una primera pregunta es, ¿qué avances tecnológicos son necesarios para una implementación más amplia y accesible de la radioterapia intraoperatoria en entornos clínicos? En radioterapia intraoperatoria convencional, con tasa de dosis convencional, etcétera, está plenamente validada y apoyada por las sociedades científicas. Hay guías y es cuestión de identificar en cada hospital y en cada grupo activo pues las familias de cirujanos que están interesados en incorporar esta técnica de intensificación por un lado y de menor toxicidad por el otro. Yo creo que es diplomacia, es la capacidad de hacer entender que es una forma de radiación optimizada, no compite con la radiación externa todavía, pero está tal, salvo en el modelo de cáncer de mama. Y lo fundamental es tener la tecnología. La tecnología antes era un lío, porque era transportar pacientes o hacer cosas excesivamente heroicas. Hoy en día son aparatos que caben en un quirófano y se enchufan a la pared. Apenas tienen requisitos de radioprotección y digamos que la incorporación de esta tecnología, que es la que abre la puerta a Flash, es algo que se puede promover, pues cómo se promueven las cosas, cómo se promueve la mejoría en el uso de fármacos, pues estando de acuerdo entre especialistas, cómo se promueve la incorporación de Da Vinci y de sistemas quirúrgicos mejores, pues estando de acuerdo, convenciendo de que detrás de la tecnología hay siempre un beneficio. La tecnología, yo lo digo siempre, es para humanos, no es para hacer productos, para hacer Coca-Cola, es para humanos. Claro, claro. Acá nos llega otra pregunta que si bien usted durante la presentación habló un poco sobre esto, quizás quiera abordar un poco más y sería, ¿cuáles son los desafíos clínicos que puede plantear a futuro asociados con la implementación de este tipo de técnica Flash? Son dos desafíos clínicos, uno muy importante, que es asegurarnos de que el haz flash es un haz flash, es decir, no es clínico, es físico, es de nuestros colegas radiofísicos, tener las garantías de que tenemos un sistema, un aparato que genera un haz flash y que ese haz flash es medible, reconocible, es reproducible, etc. Es una parte inicial muy importante. Y en segundo lugar es la selección de tipos de tumores, de tipos de modelos de enfermedad oncológica que se quiera tratar. Mi recomendación es empezar por hacer dos cosas. Una, tratamientos superficiales o semiprofundos, es decir, seguir la línea del profesor Burís, pues cáncer de piel, satelitosis, recidivas de sarcomas en cicatrices, hay muchos modelos. Cáncer de mama probablemente podría ser el siguiente en escalar. El cáncer de mama no os he enseñado despacio la diapositiva, pero hay una propuesta muy inteligente que es hacer transcutáneo. Si realmente no hay, si no hay toxicidad cutánea, ¿para qué hacer la tumorectomía? Hacerlo transcutáneo. Y en los tumores profundos, seleccionar los tumores incurables. Eso siempre da una oportunidad a tramitar a través de los comités de ética
uso compasivo, uso en registro de tumores no resecables, fundamentalmente cáncer de páncreas y recidivas no resecables, y esos serían los modelos clínicos. Flash no tiene un problema de radioprotección, cabe en cualquier búnker normal y corriente. De hecho, la tecnología que hay ahora cabe ni siquiera en un búnker. Es posible hacer electrones intraoperatorios en quirófano sin protección, sin radioprotección añadida. Y por lo tanto, lo que define el futuro es que el haz sea creíble, que nuestros colegas de radiofísica nos den unas garantías de que el haz es seguro y está en condiciones de ser medido. Y en segundo lugar, que nos pongamos de acuerdo entre cirujanos y oncólogos radioterápicos para ver los modelos que vamos a elegir. Excelente, doctor, excelente. Le agradezco como físico esta parte que menciona, que es muy importante la presencia de los físicos en esta etapa del tratamiento. Eh, Considero que también es algo muy importante que tiene que tenerse en cuenta, no solo un trabajo del médico, sino un trabajo multidisciplinario. Acá tengo otra pregunta, pero antes de hacerla le quiero recordar a todos que ya los micrófonos, las cámaras están habilitadas. Si alguien quiere directamente activar su micrófono y su cámara, puede hacer la pregunta directamente al doctor. Gustavo Olivera le agradece por su presentación y su pregunta es si podría expandir la sinergia entre la inmunoterapia y Flash y en qué sitios anatómicos cree que pueda ser implementado. Sitios anatómicos ya lo he contestado, superficiales, semiprofundos o si son profundos a través de cirugía de exposición. Ese sería el escenario de electrones flash más favorable. Y en términos de inmunoterapia, hay una cosa que no hemos hecho en 40 años de oncología radioterápica, que es poner en los histogramas dosis-volumen de nuestros planificadores la sangre circulante. La sangre circulante es un horror y la linfopenia tiene un impacto en supervivencia tumor a tumor y estadio tumoral a estadio tumoral. Está en pendiente de ser evaluado. Necesitamos el algoritmo de la sangre circulante en los planificadores. Y Flash se mueve en la línea de que una exposición instantánea a un volumen de sangre es completamente diferente en términos de daño a linfocitos de linfopenia a una exposición continua, fraccionada. Y ese es el mecanismo por el cual va a haber una potencialidad enorme. Todo lo que media la inmunoterapia necesita el linfocito. La inmunoterapia no media por sí misma. Los fármacos no lo hacen por sí mismos. Lo hacen a través de la reacción inmunitaria. Por lo tanto, la Flash trabaja como nadie en la inmunocompetencia, en la prevención de la inmunoincompetencia, en la promoción de la inmunocompetencia a través de menos daño linfocitario. Excelente, gracias por su respuesta, doctora. Ahí le doy la palabra a la doctora Andrea Benítez, que está levantando la mano para hacer una consulta. Hola, profe querido. Un placer. Andrea, te he visto desde el principio, me da mucha alegría que estés. Un placer saludarte, profe, y es un honor tenerte acá con nosotros dándonos esta excelente charla. Tuve la posibilidad y el honor de que me enseñaras durante un tiempo cortito, pero bueno, lo aproveché mucho, radioterapia intraoperatoria, soy una enamorada de esa técnica. Y con todo esto de la radioterapia flash que se viene, quería preguntarte si la radioterapia flash, esta que estás hablando, si va a sustituir de alguna manera la radioterapia intraoperatoria convencional. Porque están muy relacionadas, entonces es como que miras eso y miras lo otro y digo, wow, pues ¿la va a sustituir en un futuro? Sí, hoy te entiendo muy bien y sigues igual de lúcida que cuando trabajábamos juntos. Vamos a ver, y yo creo que
en el momento en el que se tengan evidencias no muy extensas, suficientes, de que radioterapia, las dosis flash son toleradas y en términos de escalada también toleradas, toda la radioterapia con electrones se va a hacer con haz flash. Es decir, los miniaturas ya no serán sin haz flash. Pero para eso necesitamos un intervalo de entre 2 y 3 años, porque hay que tener primero la tecnología, los estudios que validen la escalada de dosis, y por lo tanto yo creo que en esto, y creo que los industriales serán inteligentes, tendrán aceleradores de electrones convencionales para que se haga la curva de aprendizaje, para que se genere la actividad, etc. Y los intercambiarán con aceleradores flash en el momento en que flash se generalice. Clarísimo, profe. Excelente. Pido si alguien más quiere encender su cámara y hacer una pregunta al doctor Calvo. Bueno, si no hay más preguntas, lo que sí les quiero pedir es que todos enciendan sus cámaras, así podemos hacer una foto grupal de todos los participantes, si son tan amables. Imagino que no hay más preguntas porque, bueno, realmente la charla fue muy clara. Yo creo que todas las consultas que podíamos tener, el doctor las fue respondiendo de manera muy precisa y concisa. Así que, bueno, una vez más, agradecerle al doctor por su ponencia y por estas ansias de compartir siempre su conocimiento y su experiencia. También vuelvo a agradecer a Sid por el acompañamiento en la organización de este webinar. Muchas gracias a todos por asistir y haber enriquecido la presentación con su participación y, bueno, las preguntas que se hicieron. Les comento que por el chat se compartió un mail de contacto por si quieren hacer algunas otras consultas respecto a LIAC Flash. Los invitamos a seguir nuestro sitio web, consultar nuestras redes sociales para, bueno, saber más sobre la tecnología y la innovación en la región. Y sin más, que tengan una excelente jornada a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias y mucho respeto y mucha admiración por cada uno. Gracias a ustedes, doctor. Hasta luego.